tu felicidad. Mira lo que el cielo para ti guardó. Cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones cuantas tienes ya. Bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Anda sano, diálogo para tu bienestar. Tú no dejarás de amar la cruz llevar. Cuenta las promesas del Señor Jesús, y de las tinieblas nacerá la luz. Bendiciones cuantas tienes ya. Bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Cuando veas lo que Dios por ti hará. Capítulo 2. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia.
Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia.
Vamos entonces a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Ahora, Señor, vamos a hablar de ella. Por favor, Señor, ponga la palabra en mi boca, en mi mente, en mi corazón. Señor, que sea usted que hable a través de tu siervo, Padre. Límpiame con la sangre de Jesús de todos mis pecados, cualquiera que haya hasta este momento. Señor, y que lléname tu Santo Espíritu, porque usted sabe las necesidades de cada uno de nosotros, de tu iglesia, a fin de que tu palabra pueda, Señor, fortalecernos y ayudarnos. Y aún, Señor, por la salvación de los que no te conocen, este mensaje pueda ser de salvación a su alma. Así que, Señor, nos encomendamos en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, la semana pasada comenzamos a estudiar a Tito 2, del 1 al 10. Uno ve este pasaje sencillo y simple, y usted se da cuenta que allí es algo maravilloso. Este pasaje de Tito, que pasa tan desapercibido para muchos de nosotros. Porque allí, mis hermanos, nada más y nada menos se habla a varios grupos de la iglesia. Los varios grupos de personas que componen la iglesia. Recuérdense que estamos hablando de la palabra de Dios, y estamos hablando del carácter de una iglesia saludable. Y veíamos la semana pasada que ese carácter de una iglesia, la iglesia está compuesta de personas, ¿verdad que sí? Entonces, cada quien viene con su carácter, pero que no es el carácter de cada quien, sino el carácter que forja en nosotros la palabra de Dios, y así va a ser el carácter de la iglesia. Y es tomado, como le dije anteriormente, de la clase que impartí en el seminario Bautista Internacional, basado en el comentario de MacArthur del Nuevo Testamento. Así que, mis hermanos, los varios grupos que se encuentran ahí, usted lo puede notar ahí mismo. Los ancianos, ¿verdad? Versículo 3, las ancianas. También el versículo 4 habla de las mujeres jóvenes. También habla también de los jóvenes y de los siervos. Así que, mis hermanos, ese grupo de personas que componen la iglesia: hombres de edad, mujeres de edad, mujeres jóvenes, hombres jóvenes. Que ahí en los jóvenes incluimos también a los niños y adolescentes, en los jóvenes, igual que las mujeres jóvenes también, pero que ya vamos a ver más adelante que aquí las mujeres jóvenes se refiere a mujeres casadas. Entonces, la semana pasada vimos la especie de la introducción, a lo que es el carácter de una iglesia saludable. Hoy vamos a comenzar con el primer grupo. ¿Cuál es el grupo que sigue ahí? Dice el versículo 2, pero tú habla lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. Ese versículo lo vimos la semana pasada, que habíamos recordado, o les recuerdo, que si yo estoy en una sana doctrina, yo voy a actuar correctamente. O sea, mi integridad, si yo estoy en una sana doctrina, voy a ser íntegro. ¿Qué significa ser íntegro? Ser la misma persona en la iglesia
en mi casa, en mi barrio, en mi trabajo. ¿Verdad? Yo no puedo ser diferente. Si yo pertenezco a una sana doctrina, porque los que no tienen sana doctrina tienen doble vida. En la iglesia son una cosa y en lo personal es otra. Entonces, si yo pertenezco a la sana doctrina, voy a tener una sola vida o voy a ser íntegro, según vimos la semana pasada. Entonces, hoy vamos a hablar del primer grupo. Vimos ya el versículo 1, como dije, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Hoy vamos a ver a los ancianos o los hombres de edad. Los hombres de edad. Allí da algunas características de cómo deben de ser los hombres de edad. ¿Cuál debe ser su carácter de los hombres de edad? Sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Todo eso compone a los hombres de edad. ¿De acuerdo, mis hermanos? Así que, para los hombres de edad que no vinieron hoy, yo sé que nos llega a la mente, ya sabemos quiénes llegan a la mente, pero ¿tú sabes lo que voy a hacer? Los que no vinieron hoy, lo voy a enviar este mensaje por el grupo, ¿verdad? Para que todos escuchen los hombres de edad, los ancianos, según dice la palabra de Dios. Así que no es como la sociedad pinta a veces, de que los hombres son de que cuando se la dan en joven son viejevos y que están en la cosa. ¿Verdad que sí? Pero ya sabemos mucha historia de muchos engaños que le han hecho a hombres de edad, creyendo que se la están comiendo, como dicen. Ellos creen que se la están comiendo y a ellos que se lo están comiendo. Y ya por eso, ya ustedes conocen, mis hermanos, que a veces, por eso se inventaron una frase por ahí que dicen chapear. Aquí en Dominicana, chapeadores, ¿verdad? Chapeadoras, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, ellos creen que se la están comiendo. Y ellos son los que están acabando con su vida. Creen que están acabando, pero lo que están acabando es con su vida y acelerando su edad, ¿verdad? Acelerando su destino. Pero bueno, mis hermanos, la ancianidad se asocia muchas veces con cosas tales como, regularmente cuando vemos a un anciano, ¿en qué pensamos? ¿Qué es esa persona? ¿Cómo es esa persona? ¿Madura? ¿Sabia? Y que tiene paciencia. Regularmente cuando hablamos o conocemos a un anciano, a una persona de edad, estamos hablando de varón, mis hermanos, de los varones. Ya la semana que viene va a haber el siguiente versículo, las ancianas. O sea que ahora estamos hablando de ancianos, de hombres de edad. Cuando uno ve a un hombre de edad, regularmente uno piensa que un hombre maduro, que un hombre sabio y que tiene paciencia. Lo ideal es, según dice Job 12:12, en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Eso debiera de ser lo normal. En la larga edad está que la ciencia, y de verdad que hay mucha gente así. Hay hombres que por su edad han llegado a ser que saber mucho y también son inteligentes por su edad. Hay muchos así. Sin embargo, no siempre es el caso. No el 100% es así. Puede que la mayoría, pero no el 100% es así.
Algunas cosas típicas que vienen con el aumento de la edad son la energía disminuida en todos los sentidos, la visión no es la misma, la audición también merma, los achaques, los dolores y con frecuencia más depresión. Muchos ancianos caen en la depresión, igualmente desesperanza y cinismo, lamentablemente. Por eso fue que en Eclesiastés 12, 1 a 3, leímos ahorita: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Verdad que sí? Vamos a ir allá. Eclesiastés 12, yo sé que nos lo sabemos, pero vamos a ir allá. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Lleguen los años, ¿verdad? O sea, esos años duros, donde llegan los achaques, los dolores. Lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Esas son ilustraciones, ¿de acuerdo, mis hermanos? Cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes. Usted ve, mis hermanos, que por más fuerte que sea un hombre, puede ser fisiculturista, puede ser un hombre que levante pesas, puede ser un deportista, pero cuando llegan los años, los sesentones por ahí, ya como que se van encorvando, ¿verdad que sí? Por más fuerte que sea, se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas que han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Ya en otra oportunidad le hablaré de qué se refiere cada una de esas cosas. Pero sí estamos claros de que se encorvarán los hombres que fuertes. Entonces, al ir envejeciendo, el cambio se puede volver más difícil de aceptar para nosotros. Hay gente que no quiere llegar a viejo. Hay hombres que no quieren llegar a viejo. Y por eso es que se ha inventado la frase, no de halago, sino de, yo diría que hasta de burla, viejevo. ¿Verdad? Y comienzan a actuar como si fueran de 30 o de 20. Entonces, la vida puede volverse menos satisfactoria y más un motivo para desilusionarse. ¿Por qué vienen las desilusiones? Ahí vienen los papás que dicen, yo debí de portarme mejor. Ahora ninguno de mis hijos está conmigo. ¿Verdad? Yo conozco un papá que tiene muchos hijos, que a cada rato vive pidiéndole perdón a los hijos, que cometió errores. Y de verdad, los hombres, al igual que las mujeres, pero hoy estamos hablando de los hombres cometen muchos errores. Entonces cuando ya le caen los años, lo que dan es pena, lamentablemente. Entonces comienzan a desilusionarse, es falso y convertirse en una criatura de hábitos. Y cuanto más tiempo se practica un hábito, se arraiga con mayor profundidad y empecinamiento. Por ejemplo, yo escuché el caso, en este caso de una señora ya anciana, que ella, llegaron los hijos, ¿verdad? Usted sabe que los hijos siempre llegan, mamá, esto, quítate esto, bótate esto, vamos a botarte lo otro. Mira, ya tú no necesitas eso. Hermano, y sin darse cuenta, le botaron una bata bien gastada que tenía, pero que ella se la ponía casi a diario, y que era su bata.
y se deshacieron de esa bata, hermano. Cuando esa mujer preguntó, ¿y dónde está la bata? ¿Dónde está la bata? ¿Dónde me pusieron la bata? La pobre bata, yo no sé qué fue lo que pasó con ella. Entonces, los adultos mayores, ¿verdad? A veces se empecinan en una sola cosa, hermano. Miren, no hay quien nos saque de ahí. Entonces, eso llega con la edad. Pero hay que tener cuidado también, porque hay pecados constantes que se pueden convertir en parte integral de la vida diaria, a tal punto que dejan de ser reconocidos en absoluto como pecado. También un hombre puede llegar a cometer pecados tan comunes que él ya ni se imagina que son pecados. Ya deja de ser reconocido como pecado. Ya sea soltar su mentirita entre veces. Ya sea decir, sabiendo que tiene un dolor de cabeza, no, yo no tengo nada. Yo no tengo nada. Y cuando viene a ver los hijos tienen que estar corriendo con esa persona. Eso es mentira. Yo no tengo nada sabiendo que tiene algo. Es un pecado. O yo no necesito nada, no me traiga nada. Y a veces usted lo ve que no tienen ni el arroz para comer, pero que no le da vergüenza pedirle a sus hijos, o que simplemente no quieren pedir. Y sabiendo que no tienen nada. O sea, son pecados, mis hermanos, entre otros más, que se pueden convertir y que no se reconoce como pecado por esa persona. Entonces, no obstante, para el cristiano, la ancianidad debería venir acompañada por un amor más grande a Dios. La ancianidad debe de venir todo lo contrario. Señor, te amo más, porque he vivido más. Y eso me hace que tenga más amor por ti. También amar al pueblo de Dios y a las cosas sagradas de Dios. ¿Verdad que sí? Eso debería provocar amor. Mire, gloria al Señor por... aquí tenemos más personas mayores, hembras, que varones. Pero gracias al Señor por el testimonio de nuestra hermana Santa. Tan pronto la hermana Santa se arrepintió, no ha faltado. Gloria al Señor. Tiene que ser algo que le pase, que una hija le dé: mamá, cuídame, ven al niño, que tengo que salir. Pero ella se mantiene, siempre viniendo a la iglesia, puntual. Entonces, mis hermanos, eso debe de provocar, ya cuando una persona cae en edad, eso debe de provocar el deseo de amar más a Dios y a su pueblo. Eso debe de provocar. Quienes han amado con Cristo, han andado con Cristo durante muchos años, deberían regocijarse en ese privilegio y en la certeza de por fin verle un día cara a cara. Porque, mis hermanos, usted sabe que mientras más uno se aproxima a su edad, a una edad más avanzada, está más cerca de el Señor, biológicamente hablando. Biológicamente hablando. ¿Verdad que sí? Porque el caso de la hermana Rosa, ¿cuánto ella no ha visto morir? Con 102 años. Entonces, pero biológicamente se entiende, y es así, que al ir avanzando la edad, uno está más próximo a encontrarse cara a cara con el Señor. Y eso uno no debe estar asustado con eso. Uno debe estar regocijado porque un día vamos a ver al Señor. Entonces, una iglesia debería valorar y honrar a aquellos que han pasado muchos años en comunión con el Señor, en el estudio de su palabra y en servicio a su iglesia y por medio de ella. Vamos a ir, por ejemplo, a 2 Timoteo 4:7, que está ahí mismo al lado de Tito. 2 Timoteo 4:7. Dice así la palabra de Dios: he peleado, oiga lo que opina Pablo, que debiera de opinar cada hombre de edad.
y cada creyente, pero estamos hablando de los hombres de edad. He peleado la buena batalla. Ya Pablo ahí pasaba de los 60 años. He peleado la buena batalla. O sea, una vida de fidelidad a Dios. Ya cuando llegan los 60, más allá de los 60. Y yo hago una pregunta, mis hermanos. ¿Qué nosotros podemos decir? Los que no hemos llegado a los 60 o los que ya han pasado a los 60, ¿qué podemos decir de testimonio? Los que no hemos llegado, estamos todavía a tiempo de fajarnos por el Señor actualmente, para cuando lleguen esos años, que los hijos le tienen que decir a uno: papá, no estés saliendo tanto, déjate de estar dando. Haya o no haya virus, haya o no haya virus, que ya no pueden salir solos, que acompáñame a una diligencia, porque que ya no pueden salir solos. O verme allí, o esperar que un nieto o un hijo le haga un mandado para, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede, mis hermanos? Pero ya los que han pasado de 60, ¿qué pueden decir? ¿Cómo ha sido su fidelidad al Señor antes de los 60? Claro, eso es en caso de que haya vivido una vida cristiana de más de 20 años. O por lo menos 20. O qué sé yo, algo así. Pero Pablo decía: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Recordemos, mis hermanos, que como quiera el Señor nos va a decir a todos nosotros, a unos y a otros no: ven, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces, el carácter de una iglesia saludable se compone de hombres de edad como estos, que miran para atrás en la vida cristiana y dicen: he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he acabado la carrera. Entonces, ¿pero qué dice Salmo 71, 17? El Salmo 71, si usted no lo sabía, es un salmo que muchas personas lo dedican a personas mayores. Salmo 71. Salmo 71, 17. ¿Qué dice allí la palabra de Dios? Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Bendito sea el Señor. Dios, mira, desde que yo creí en ti, que era joven, hasta este día que ya soy anciano, ¿qué he hecho? He manifestado tus maravillas. Oh, que seamos así, mis hermanos. Que seamos así todos nosotros. Que al final, cuando estén llegando los finales, miremos para atrás. He anunciado, Señor, tus maravillas. Óigame, mis hermanos, ¿ustedes se recuerdan cuando estudiamos a Moisés? ¿Qué edad tenía Moisés cuando Dios lo encomendó al trabajo que Dios le encomendó de libertar al pueblo de Israel de Egipto? 80 años. O sea, mis hermanos, ninguno de ustedes que están aquí tienen 80 años. Y Dios le encomendó una tarea a Moisés a la edad de 80 años. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Dios le puede encomendar tarea a los que pasan de 60 años. De hecho, ya la tarea está encomendada. O sea, nadie puede decir de que, ay, es que ya yo estoy muy viejo, ya yo estoy muy mayor, ya yo no puedo hacer muchas cosas para la obra del Señor. Dios nos va a decir, pero a Moisés yo lo llamé siendo de 80 años. Entonces,
Dios los llamó a dirigir al pueblo de Israel en su salida de Egipto tras cientos de años de esclavitud hacia la tierra de la promesa, hacia la tierra prometida. Un hombre de 80 años, nada más y nada menos que dirigiendo aproximadamente más de 1 millón de personas a través de desiertos. Y no solamente eso, gente que se quejaban a cada rato. Humanamente, mis hermanos, hubiéramos dicho, no, pero ¿y cómo Dios cometió ese error? No, tenía que escoger uno más joven. Es que se nos olvida, mis hermanos, a veces se nos olvida que Dios es nuestra fortaleza. Dios es el que nos fortalece. A veces se nos olvida eso. Por eso le dijo a Josué, al morir Moisés, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. La vida cristiana es de cristianos que se esfuerzan y son valientes. Ni su escasa facilidad de palabra, porque no solamente era que era mayor de edad, sino que él no hablaba muy bien. Mire lo que dice Éxodo 4. Vamos a ir a Éxodo 4, 10 a 12. ¿Usted cree que el mismo Moisés no se quejó delante de Dios? Oiga lo que le dijo. Efesios 4. Efesios 4. Vamos a ir al versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra. Yo no sé hablar mucho, Dios. Cuidado con pensar de que hay y cómo ¿qué yo le voy a decir a una gente para evangelizarla, para predicarla? Para hablarle de Cristo. Predicarla, no, predicarle. Y ahora, ¿qué yo le voy a decir? Porque yo no sé mucho. Yo apenas llegué al 8º, o ni siquiera llegué a 8º curso. ¿Y qué yo le voy a decir? Oiga, lo que Dios le dijo a Moisés, también tomémoslo para nosotros. Oiga, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Señor, yo por decir Diego, digo. Y donde digo Diego. Dios podría... pues entonces Dios se equivocó con escoger a Moisés. Se equivocó Dios porque Moisés es un torpe de lengua. Yo no sé ni cómo hablar bien, Dios. Ay, se equivocó Dios. Hubiéramos dicho nosotros hubiéramos dicho, ¿y cómo Dios escoge a un tipo que ni siquiera sabe hablar bien? ¿Usted sabe que hay iglesias que se quejan de sus pastores porque quizás no hilvanan bien las palabras? Pero son grandes siervos de Dios. O quizás un pastor que no haya estudiado en un instituto bíblico, en un seminario. Yo estoy de acuerdo con el estudio en los seminarios, porque yo estudié en un seminario, estudié una maestría en una universidad cristiana. Pero también creo que Dios puede usar a gente que no haya estudiado. Ahora, el que puede estudiar y no quiere estudiar, no estoy de acuerdo con eso. Entonces, mis hermanos, ¿qué más le dijo Dios? Y Jehová respondió, ¿quién dio la boca al hombre? Bendito sea el Señor. ¿Quién dio la boca al hombre? Dios. Te está hablando, te está mandando el que le dio la boca al hombre. La boca al hombre no se le pegó ahí, ¡pra! Yo fui que le dio la boca al hombre. Y soy yo que te estoy enviando. Yo fui que le dio la boca al hombre. Entonces soy yo que te estoy enviando. ¿O quién hizo al mudo y al sordo
al que ve y al ciego. ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, óigame mis hermanos, si alguno de ustedes cree que, ay, yo no sé ni cómo hablarle a una persona de Cristo. Yo no puedo hablarle a nadie de Cristo porque qué sé yo no sé mucho, yo no estudié mucho, yo no llegué muy lejos en la escuela. Bueno, oiga lo que tenemos que hacer entonces. Ahora pues ve y yo estaré con tu boca. ¿Con qué Dios va a estar? Con tu boca. Y te enseñaré lo que hayas de hablar. Olvídate. Solamente ve. ¿Qué es lo que Dios quiere, mis hermanos? Dios lo que quiere es obediencia a nosotros. Dios lo que quiere de nosotros es que obediencia. Simplemente obedezcámosle a Dios y Dios se encarga del resto. Y vuelvo, como dije la semana pasada, mis hermanos. Ok, no es prudente ahora mismo, mientras tanto, andar de casa en casa evangelizando, eso es cierto. Pero tenemos celulares en donde enviamos mensajes. Podemos enviar mensajes de voz a personas que no son creyentes, que son amigas de nosotros, y son contactos de nosotros. No entramos en su casa, pero sí podemos entrar en su celular. Y el celular se queda con ellos en la casa también. Están con ellos en la casa. O sea, hay que buscar estrategias de cómo evangelizar. Entonces, mis hermanos, ¿qué significa eso? Que con su cuarto argumento, Moisés se centraba en su incapacidad para el habla, describiéndose como que no era un hombre de palabras, como siendo pesado de boca y pesado de lengua, es decir, incapaz de articular sus pensamientos en un discurso fluido y expresivo. Entonces, mis hermanos, esto, cuando él dice que ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, que no ha sido fácil hablar, esta es una observación directa e inapropiada y también descortés de que en toda conversación con Dios no había observado la incapacidad de Moisés para hablar. Parece como que si Dios se hubiera equivocado. Entonces, esas tres preguntas que Dios le dijo a Moisés: ¿quién fue que dio la boca? ¿Quién fue que hizo al mudo, al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Tres preguntas retóricas de Dios cerraron la puerta a cualquier queja o crítica acerca de ser torpe en el habla. Ya Moisés no siguió quejándose después que Dios le hizo esa pregunta. Pero no era una pregunta para que Moisés le contestara, era una pregunta retórica. Entonces, el mandamiento que sigue es que ve, incluyendo su promesa de ayuda divina en el habla, prohibía todas las objeciones de esta clase. Dios también nos ha dicho a nosotros, no importa la edad que tengamos, ve, no importa qué nivel de educación hayamos llegado, ¿qué Dios nos dice a nosotros? Ve. Ah, pero Dios, ¿y qué? Yo no sé hablar mucho. Ve, que yo voy a estar con tu boca. Ve. Yo lo que quiero es que tú vayas y abras tu boca. Y yo voy a poner la palabra en tu boca. Ve. Entonces, mis hermanos, ni su escasa facilidad de palabra, ni su edad le fueron excusa para no hacer la obra del Señor. Vaya también a Levítico 19:32. Levítico 19:32.
Dice aquí la palabra de Dios: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo Jehová. También Proverbios 16:31. Vaya Proverbios, el capítulo 16, el verso 31. 16:31. ¿Qué nos dice allí la palabra de Dios? Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Usted sabe, mis hermanos, la vejez es una honra. Corona de honra es la vejez, pero ¿cuál vejez es esa? La que se halla en el camino de la justicia. Entonces, sin embargo, la ancianidad en sí misma no hace más piadoso a un creyente. No por ser anciano ya es más piadoso, ni tampoco más fiel, más satisfecho o más eficaz en el servicio a Dios. Usted sabe, mis hermanos, que hay gente que cree que por la edad ya sabe más que cualquiera. La edad no necesariamente lleva a eso, a saber más que todo el mundo. ¿Usted sabe por qué Dios le dijo eso a Tito? Porque recuérdese que Tito era un pastor joven y tenía que tratar a ancianos, y Pablo tenía que decirle cómo debe de tratar a esos ancianos, y le manda a los ancianos como ellos deben de ser también. Entonces, como lo indican las prescripciones de Pablo en este versículo, aún los ancianos necesitan en ocasiones ser amonestados para dar ejemplo de ciertas virtudes básicas. Aún los ancianos necesitan ser, ¿qué? Amonestados. Necesitan ser aconsejados porque no lo saben todo. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento enseñan que los ancianos y las mujeres, sean creyentes o no, han de ser tratados con respeto. Eso sí, ¿cómo tiene que ser tratado el anciano? Con respeto. Tiene que ser tratado con respeto y consideración especiales por todos los menores que ellos. Ese principio se aplica con vigor particular al trato de los hijos hacia sus padres. Mis hermanos, porque un hermano en la iglesia sea más anciano que yo no lo puedo tratar al menos. Hasta en el mundo se ve el maltrato, pero también en el mundo se ve el respeto que le tienen a los ancianos. Entonces, ¿cuánto más nosotros como iglesia? ¿Cuánto nosotros más como iglesia? Entonces, mis hermanos, vamos a ir a Efesios 6:2. Atención a los hijos. Efesios 6:2. Óiganme, los que somos hijos, que tenemos nuestros padres todavía. A veces aplicamos estos versículos a los niños, ¿verdad que sí? Yo lo aplico a mi hijo. Pero también aquí no dice edad. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa. ¿Qué yo debo de hacer es? No importa la edad. ¿Qué es lo que me manda Dios aquí? A honrar a mi papá y a mi mamá. No importa la edad. Debo de respetarle. Igualmente ¿qué dice Éxodo 20:12? Es el mismo versículo. Éxodo 20:12. Allí donde están los 10 mandamientos. ¿Qué Dios le manda a los hijos? ¿Qué dice allí? Honra a tu padre y a tu madre. Y allí hay una promesa. ¿Cuál es la promesa? Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios
te da. Y aún, ¿verdad? Deben de rendirle respeto. Entonces, bajo el antiguo pacto, bajo el Antiguo Testamento, golpear a un padre era una ofensa que se castigaba con la muerte. ¿Ustedes no han escuchado últimamente que hijos están golpeando a sus padres? Mire, nosotros fuimos testigos de algo muy feo, Daisy y yo. Un hijo golpeando, tratando de golpear a su padre, a su madre. No sé si le llegó a dar un golpe. Algo horrible. Mire con qué se castigaba eso en Éxodo 21. Es verdad que cuando se empecinan en algo, sacan de quicio a cualquiera, pero cuidado, cuidado. ¿Qué dice Éxodo 21:15? Oiga lo que sucedía con el hijo que golpeaba a su padre o a su madre. Dice la palabra de Dios allí: el que hiriere a su padre o a su madre, ¿cuál era la sentencia que había ahí? Inmediatamente iba a morir. El que hiriere a su padre o a su madre, allá en el Antiguo Testamento, ¿qué era lo que le correspondía? Morir. Estamos viviendo en tiempos en que los hijos golpean a sus padres. No importa cuán mal se vaya portado el papá o la mamá. No importa que el papá o la mamá haya sido quien sea. No nos da derecho Dios a golpear a nuestros padres. Entonces, esto no significa que sea imposible, mis hermanos, todo lo que hemos dicho, impartir corrección a las personas ancianas. Sin embargo, cuando una persona de edad comete una ofensa, debe recibir su reconvención con respeto y cuidado. Por ejemplo, ¿qué dice 1 Timoteo 5:1? ¿Qué debe de pasar con un anciano que haya que exhortarlo? ¿Cómo nos dice Dios que debemos de hacerlo? No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. No reprendas, sino que exhórtale. Entonces, cuando habla ahí de no reprendas, algunas traducciones añaden con dureza, que completa la intensidad de la expresión griega. Un creyente mayor de edad que peca debe ser tratado con respeto y no con palabras duras. Fácilmente cualquiera dice: mira, este viejo siempre está cometiendo ese pecado. No, debe ser tratado con respeto. Los ancianos es la traducción del término griego presbutes, que Pablo empleó con relación a sí mismo allá en Filemón 9. Vamos a ir a Filemón 9. Filemón, que Pablo empleó allí en Filemón, el capítulo 9. Perdón, Filemón tiene un solo capítulo. En Filemón 9. Es la misma expresión que Pablo usó allá en el libro de Filemón. Cuando iba por los 60 años de edad, posiblemente Pablo ya iba, ¿por qué edad, mis hermanos? Por los 60, cuando empleó ese término. O sea que ya Pablo sabía a qué se estaba refiriendo cuando empleó ese término, ya cuando iba por los 60 años de edad. Entonces, Pablo no utiliza la palabra exhortar, según vimos, ¿verdad que no? En su ordenanza a los ancianos.
las ancianas o las mujeres jóvenes, como lo hace con relación a los jóvenes y siervos. Por ejemplo, allá en Tito, vamos nuevamente a Tito, mis hermanos. Fíjese que con relación a los ancianos, Pablo no utilizó la palabra exhortar. Fíjese lo que dice la palabra de Dios allí en el verso 2, verso 6, en el capítulo 2, verso 6. Dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes, ¿verdad? Le dice a los jóvenes que hay que exhortarlo. ¿Y qué sigue diciendo también en el 9? Exhorta a los siervos, pero a los ancianos no lo dice que lo exhorte, ¿verdad? Entonces, o no reprendas. Entonces, sin embargo, el uso de asimismo en el versículo 6, cuando dice asimismo del verso 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes. Esa palabra a sí mismo es una indicación clara de que el apóstol esperaba que Tito también exhortara de forma personal a los creyentes de los primeros 3 grupos. O sea, a los ancianos, a las ancianas, que sean prudentes, y a las jóvenes, a que sean prudentes. Entonces, todos los ancianos deben llevar vidas santas. Todos los ancianos deben llevar, ¿qué? Vidas santas y ejemplares ante el Señor, ante la iglesia y ante el mundo. ¿Qué significa una vida santa? ¿Sin pecado? No, una vida madura. Todos. Deben abandonar la ligereza, la impetuosidad, la irresponsabilidad y la inestabilidad que son características de la juventud. En primer lugar, los ancianos, según dice ese versículo, deben de ser sobrios, que viene la palabra, un adjetivo griego que significa nefalios. Tiene su raíz la idea de estar libre de intoxicación. En el Nuevo Testamento se emplea en sentido metafórico para aludir a una persona moderada. Sobrio significa una persona moderada. ¿Cómo debe de ser un anciano entonces? Moderado. Una persona sobria evita extravagancia y la indulgencia en exceso. Pablo y Pedro emplearon expresiones también relacionadas. También los ancianos que son sobrios están en la capacidad de discernir con mayor claridad cuáles cosas son de mayor importancia y valor. Utilizan su tiempo, su dinero y sus energías con mayor mesura y subjetividad y selectividad, que cuando eran más jóvenes y menos maduros. Sus prioridades están en el orden correcto y se sienten satisfechos con cosas más simples y con menor cantidad. En segundo lugar, ¿qué debían de ser los ancianos también? Serios. Hay ancianos que no son serios. La palabra griega semnos, serios, aludía a un concepto original de reverencia y veneración, pero llegó a aplicarse en general a una persona o cosa que es deshonrable, decente, que es honorable, decente y digna. La palabra serio no tiene un matiz de altivez o superioridad frívola, sino de virtud, discreción y seriedad en el mejor sentido de la palabra. También la persona seria nunca es veleidosa, trivial ni superficial. Nunca se ríe ante la inmoralidad, la vulgaridad o cualquier cosa pecaminosa e impía. O sea, un anciano no se vive riendo de lo inmoral. Tampoco se ríe de lo que es trágico, ni a costa de otros. En tercer lugar, los ancianos deben ser, ¿qué dice ahí la palabra de Dios? Prudentes.
deben tener el discernimiento, la discreción y el buen juicio. En cuarto lugar, deben de ser también por 3 atributos positivos. Los ancianos, que deben de ser sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Y sanos, mis hermanos, se deriva del verbo utilizado en este versículo en relación a doctrina, que como vimos la semana pasada. O sea, primero que todo, los ancianos que han pasado 50, 60, 70 o más años en esta vida deben ser sanos en la fe, gracias a que han aprendido que Dios es digno de plena confianza en todos sus asuntos. También deben ser sanos en el amor hacia Dios, hacia el pueblo y hacia aquellos que no le conocen. Y también los ancianos deben ser sanos en la paciencia. Deben exhibir la capacidad de soportar penalidades, aceptar la desilusión y el fracaso y estar satisfechos a pesar de no se lograron sus deseos y planes personales. Y hasta aquí lo vamos a dejar. Hemos visto, mis hermanos, que la iglesia se compone de varios grupos: de ancianos, de ancianas, de mujeres jóvenes, de siervos, y también en los jóvenes incluimos ahí a los niños, adolescentes. La semana que viene, si Dios quiere, le va a tocar a las ancianas. ¿Qué Dios dice cómo deben de ser? Ahí está en la palabra de Dios, usted lo puede leer en Tito 2. Pero la semana que viene lo vamos a hablar con más detalle. Las ancianas, ¿verdad? Así que vamos a orar. Gracias, Señor, te damos porque tu iglesia, usted no la dejó para que anduviera así sin rumbo, sino que su iglesia, Señor, usted le dejó directrices de cómo debe de conducirse. Ayúdanos, Señor, a conducirnos como dice tu palabra. Gracias, Señor, te damos por todo. Sigue dirigiendo lo que resta en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.